Mi nombre es Carlos Emiliano Castro Rejo y en esta presentación hablaré acerca de algunos comandos que se utilizan en las bases de datos para optimizar nuestro código, tener mayor seguridad, un mejor rendimiento de nuestra base de datos y por supuesto tener mejor control y manejo de nuestras bases de datos. El primer tema a tocar son los procedimientos almacenados. Un procedimiento almacenado es una colección de estatutos de SQL. Los procedimientos almacenados encapsulan instrucciones y se ejecutan como una sola instrucción. Estos procedimientos sirven para agrupar todas las instrucciones que nosotros queramos y las llevan a cabo en una sola tarea. Dichos procedimientos nos ayudan a tener un acceso fácil a la base de datos sin tener que conocer los detalles de la arquitectura. En pocas palabras, un procedimiento almacenado es un grupo de una o varias instrucciones. Para algunos programadores o en programación, lo más parecido a esto son las funciones o los métodos. Algunas ventajas de utilizar procedimientos almacenados son mayor seguridad. El procedimiento controla qué procedimientos se van a llevar a cabo y protege nuestra base de datos, controlando los permisos de los usuarios. Reutilización de código. Encapsula en código sin necesidad de escribir el código de nuevo. Eso lo veremos un poco más adelante con nuestros ejemplos. Rendimiento mejorado. No necesita menos tiempo para procesar el resultado. Eso va un poco relacionado con el tráfico de red entre el cliente y el servidor. Ya que el procedimiento está almacenado en nuestra base, en nuestro servidor, no se requiere la transmisión de cada estatuto individual. Es decir, pasa todo el estatuto como una instrucción simple. Aquí podemos ver una imagen que es la sintaxis de cómo es un procedimiento almacenado. En la parte alta podemos ver los comandos create procedure para crear nuestro procedimiento y el nombre del procedimiento. En la parte del medio los parámetros y finalmente las instrucciones de SQL. Con los ejemplos a continuación lo veremos un poco mejor. Ya estamos aquí en los ejemplos. Para empezar, queremos hacer un ejemplo muy sencillo y posteriormente pasaremos a un ejemplo un poco más complicado. En esta parte podemos observar un query simple de obtención de datos de tabla producto. Este es un simple query. En la parte de en medio, toda esta área podemos observar la creación del procedimiento almacenado. La sintaxis nos dice que al principio son las palabras reservadas, create procedure, y nuestro nombre de nuestro procedimiento almacenado. Usaremos la palabra reservada as, posteriormente a begin y nuestra área de instrucciones. En esta área de instrucciones podrán ir cuantas instrucciones nosotros queramos. Finalmente, para delimitar el fin de nuestro procedimiento almacenado, utilizaremos la palabra reservada de end. Nuestra consola nos dice que los comandos fueron completados satisfactoriamente. Posteriormente, iremos a la ejecución de nuestro procedimiento almacenado. Utilizaremos la palabra reservada execute y posteriormente el nombre de nuestro procedimiento almacenado. De esta forma podemos ver la comparativa de cómo sería un query simple obteniendo todo de la tabla producto en comparación a un procedimiento almacenado que solo es esto. Los procedimientos almacenados se guardan en la base de datos, como lo podemos observar aquí. Es decir, cada vez que ejecutemos esta acción, nuestro servidor de la base de datos ya sabrá que nos referimos a este procedimiento almacenado. Finalmente, si queremos borrar un procedimiento almacenado, utilizaremos las palabras reservadas raw procedure y el nombre de nuestra base de datos. Finalmente, nuestro procedimiento almacenado ha sido borrado. Ahora pasaremos a un procedimiento almacenado un poco más complejo.
En esta sección quiero hacer énfasis en cómo serían los procedimientos almacenados. Por ejemplo, en esta parte, nuestro query simple es para obtención de la cantidad de partes que son azules. Si queremos hacer una obtención de las cantidades que son de otro color, tendríamos que copiar la misma línea de código muchas veces. Es decir, copiarla para los rojos y copiarla para los verdes, haciendo que nuestro código no sea reutilizable. Ejecutamos la primera línea de código y nos sale que son 4. Posteriormente pasaremos a nuestra iteración del procedimiento almacenado. Como lo comenté anteriormente, las palabras reservadas, total de productos. Ahora se utilizarán procedimientos almacenados con parámetros, es decir, como con las funciones en programación. Se pasarán parámetros dentro de dicho procedimiento almacenado. En este procedimiento almacenado pasaremos un varchar de tamaño 15 que hace referencia a qué color queremos buscar. Pasaremos a la palabra reservada as y begin. En esta sección de instrucciones nos podemos dar cuenta que los procedimientos almacenados también pueden declarar variables. Estas son las palabras reservadas para declarar variables y para asignarlas. Hacemos declare, cantidad es igual a int, y set cantidad igual a nuestro query. Esto lo que va a hacer es que nuestro query simple lo va a asignar a nuestra variable cantidad y finalmente la vamos a imprimir. Si pueden observar en nuestro query simple, hacemos lo mismo que los queries de arriba, pero con una pequeña distinción, que cuando comparamos la color parte, lo hacemos al nombre de nuestro parámetro, haciendo esto que nuestro código sea reutilizable. Creamos nuestro procedimiento almacenado. Y como lo expliqué anteriormente, está en nuestro servidor de la base de datos y finalmente ejecutaremos nuestro procedimiento almacenado. Nuestro procedimiento almacenado, al tener un parámetro, se le tendrá que pasar un parámetro al momento de ejecución. Esto se hace con comillas simples y se hace refiriéndose a nuestro parámetro inicial. Si se dan cuenta, al momento de declarar nuestro procedimiento almacenado y querer escribir más, nos dice qué tipo de varchar es y a qué hace referencia. Entonces le ponemos azul. Y lo ejecutamos, que igual nos da 4 por el print de aquí. Esto lo hace que nuestro código sea reutilizable, solo moviendo el parámetro y ejecutarlo, sin necesidad de escribir más líneas de código. El siguiente tema son los triggers. Los triggers son un tipo especial de procedimiento almacenado que se ejecuta automáticamente cuando ocurre un evento en nuestro servidor de base de datos. Es decir, los triggers sirven como advertencia a modificación o alteración de nuestra tabla de datos. Estos triggers se efectúan al momento de que el usuario hace alguna acción en nuestra tabla de nuestra base de datos. ¿Para qué sirven? Los triggers agregan funcionalidad al automatizar acciones críticas y advertencias para prevenir o ejecutar acciones correctivas. Los triggers se pueden usar para actualizar tablas, insertar valores y llamar a otros procedimientos almacenados. Es decir, los triggers funcionan como cualquier otro procedimiento almacenado. Puedes poner cualquier cosa en las instrucciones de SQL. Hay 3 tipos de triggers. Los triggers de modificación, que son invocados cuando el usuario inserta, modifica, actualiza o borra una fila de nuestra tabla de base de datos. Posteriormente, los triggers
de declaración que se activan cuando el usuario crea, altera o borra por completo una tabla. Y finalmente los triggers de conexión, los de logon. Estos triggers se lanzan después de la fase de autenticación de login, pero antes de la de inicio de sesión. Y si el inicio de sesión falla, no se lanzan. Los triggers crean dos tablas virtuales que son inserted y deleted. Estas dos tablas nos ayudan a manejar nuestra información que se obtiene al momento de actualizar o de borrar la información en el momento de la transición. Este es el sintaxis principal de los triggers de modificación. Su nombre, a qué tabla se le va a asignar, si va a ser inserción, actualización o borrado, o incluso pueden ser de las tres. Dentro de la palabra reservada a, ahí van todas las instrucciones, el estatuto SQL que se van a realizar al momento de activar nuestro trigger. Posteriormente, los triggers de declaración es básicamente lo mismo, a qué se le asigna a nuestro servidor y qué tipo de evento se va a poner, y posteriormente el estatuto SQL igual, nuestras instrucciones que se van a realizar. Finalmente, esta es la sintaxis de logon que nos ayuda a la autenticación del inicio de sesión de los usuarios. Aquí ya pasamos a nuestro ejemplo de triggers. Para empezar, nuestro ejemplo, creamos una tabla para los registros de triggers. Esto es muy común en la creación de triggers, ya que se desea registrar los cambios que se realizaron en el esquema. Esta tabla nos va a ayudar a tomar un registro de qué fue lo que se modificó, a qué hora y qué tipo de operación fue la que se hizo. Creamos nuestra tabla. Posteriormente vamos a la creación de nuestro trigger, que es en nuestra tabla producto cuando se inserte o cuando se borre. En ese trigger lo que hará, como se puede ver entre las palabras reservadas begin y end, vamos a insertar el número de producto, el nombre del producto, la categoría, la fecha y si es de tipo inserción o borrado. Esto se hace con las tablas de inserted y deleted, que son las tablas que crean los triggers. Después pasaremos a la comprobación de nuestro trigger. Como pueden ver, los productos no tienen ningún producto llamado 8 y lo metemos a nuestra tabla producto. Posteriormente hacemos que nuestro producto lo despliegue, que es el número 8, y podemos observar que en nuestra tabla de triggers podemos ver que realmente funcionó nuestro trigger. Se muestra nuestro ID de cambio, nuestro número producto que se insertó, el nombre del producto, la categoría, cuándo fue que se insertó y qué tipo de operación fue. Finalmente, para borrar nuestros triggers, únicamente hacemos la función de drop trigger y el nombre del trigger. Nuestro tercer tema ahora son las vistas. Una vista es una tabla virtual basada en un resultado de un estatuto SQL. Una vista puede contener renglones y columnas tal cual una tabla. La vista puede incluir atributos de más de una tabla en la base de datos. Es decir, una vista es una tabla virtual que se crea por instrucciones de una o más tablas. Al igual que una tabla, una vista puede constar de un conjunto de columnas y un final de datos, y una fila de datos, como lo dice. Sin embargo, estas no existen en la base de datos. Toda esa información que proveen de las tablas son referenciadas. O sea, es decir, las vistas no existen realmente como una tabla, sino, como lo dice su nombre, es una vista. Toda la información que se encuentra dentro de ellas es referenciada. Esta es la sintaxis de las vistas. Para empezar, empezamos create view, que son palabras reservadas, el nombre de nuestra vista, después la palabra reservada y
finalmente nuestro query normal. Este query normal nos va a regresar como si fuera cualquier simple query. Podemos, dentro de este estatuto de SQL, podemos escribir cualquier estatuto que nosotros queramos. Es muy importante destacar que una vista siempre muestra la información actualizada. Posteriormente pasaremos a ver un ejemplo. Ya estamos aquí en nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo, para empezar, es uno muy simple. En la parte de arriba tenemos un query simple, común y corriente, que selecciona todo de parte. Como podemos ver, lo ejecutamos, seleccionamos todo. En medio tenemos nuestra relación de vista. Como podemos ver, crea la vista llamada partes verdes. Después, posteriormente, la palabra reservada as, hacemos nuestro estatuto de SQL que va a seleccionar el nombre y la parte de las partes que son de color verde. Estas vistas realmente no existen, sino que solo se guardan en nuestro servidor de SQL. Posteriormente hacemos nuestro despliegue de la vista. Se hace igual, al ser una tabla virtual, se hace como si fuera cualquier tabla de un SQL. Ahí nos muestra los números partes y los colores de las partes que son verdes, como lo habíamos dicho en nuestro estatuto. Finalmente, para borrar las vistas, hacemos un drop view, que son palabras reservadas con el nombre de nuestra parte. Finalmente hablaremos acerca de los problemas de concurrencia. Esto existe cuando dos o más instancias de usuarios tratan de hacer algo, mover, insertar, borrar, utilizar la aplicación desde diversos dispositivos. Pueden ser como dos personas tratan de insertar al mismo tiempo, dos personas tratan de leer, tratan de borrar, diferentes cosas. Este tema va muy de la mano con transacciones. Las transacciones nos permiten hacer que los comandos de SQL se ejecuten o no se ejecuten por completo. O se ejecutan completo o no se ejecutan por completo. El primer tema que hablaremos es lecturas sucias. Una lectura sucia ocurre cuando se le permite a una transacción leer un dato que se ha sido modificado por una transacción que no se ha comprometido. Eso quiere decir que la transacción número 1, como lo podemos ver, actualiza un componente de una tabla. Por el otro lado, la transacción 2, al mismo tiempo que la transacción 1 lo ejecuta, lo obtiene, obteniendo el número 8. Posteriormente hacemos a propósito que la transacción 1 no se comprometa por completo, haciendo que se retroceda. Después, la transacción 1 revierte el valor de categoría en 5, haciendo que la transacción 2 tenga por completo el número 8 como la selección de la categoría, haciendo que tanto como el resultado de la transacción 2 no sea verídico y en la transacción 1 se tenga el resultado anterior. Ahora pasaremos al ejemplo. Este es el ejemplo de la... Ahora estamos en el ejemplo de la lectura sucia. Para estos tipos de ejemplos necesitamos dos instancias. Una instancia para simular la actualización y otra para la obtención de datos. Para empezar aquí actualizamos la categoría del producto 1 a 100 y esperamos 10 segundos. Posteriormente, mientras suceden los 10 segundos, obtenemos el resultado aquí, obteniendo como categoría de producto 1 un 100. Posteriormente, hacemos el select real de aquí, dándonos cuenta que realmente son resultados totalmente diferentes. La categoría del producto 1 realmente es 5 y no 100. Un problema de concurrencia muy común cuando dos instancias tratan de
trabajar en una misma tabla es la actualización perdida. Este problema aparece cuando dos transacciones leen y actualizan el mismo dato al mismo tiempo. Se puede observar que en la transacción 1, la categoría 1 está leyendo la categoría, dándole un valor de 8. Por otro lado, la transacción 2 igual lee la categoría, pero aumenta en 2, dejándola en 10. Finalmente, la transacción 1 la aumenta en 1, dejándola solamente en 9. La operación de la transacción 2 se pierde, haciendo que la que se ejecuta al último quede como estable. Este es el ejemplo de la actualización perdida. En esta parte, en la primera instancia, podemos observar que se hace una transacción, la cual espera 10 segundos y actualiza la categoría en -1. Por otro lado, una segunda instancia espera solo un segundo y actualiza la categoría en -2, haciendo que la primera instancia sea la estable y la que se vaya a quedar. Lo podemos verificar. Empezamos a hacer esta y en los 10 segundos se va a parar. Esta ya la hizo arrojándonos un resultado de 1. Por el otro lado, esta nos arroja un resultado -2, la cual al momento de querer hacer un select real estable con una sola instancia, nos da que el resultado es 2, el resultado que nos había dado esta instancia. Otro problema de concurrencia son las lecturas irrepetibles. Esto ocurre cuando una transacción lee el mismo dato dos veces y otra transacción la realiza entre ambas lecturas. Como podemos observar en la imagen, la transacción 1 solo lo lee. Mientras pasa eso, la transacción 2 lo actualiza. Posteriormente la transacción 1 lo vuelve a leer, pero ya lo lee con un valor erróneo o actualizado, lo cual hace que la transacción 1, la persona o la instancia, tenga dos valores y no saber cuál es el correcto y cuál es el estable, o ni siquiera saber si tiene uno bien o uno mal. En esta parte del ejemplo tenemos dos instancias. Una donde hacemos una transacción la cual es completamente comiteada. La primera parte selecciona la categoría del producto 1 y lo despliega. Espera por 10 segundos y lo vuelve a hacer, haciendo que en esta segunda instancia la categoría 2 no espere ni un momento, sino que lo actualice en cuestión de segundos. Vamos a ver el resultado. Como podemos ver, la segunda instancia ya hizo la actualización y solo esperamos los 10 segundos de acá. Como podemos ver, nos da un resultado 4 y después nos da un resultado 6, dándonos dos resultados, lo cual puede ser un problema de concurrencia. Finalmente, el último problema de concurrencia, que son las lecturas fantasmas. Esto ocurre cuando una transacción ejecuta un query de lectura de ciertos números de renglones o de toda la tabla, y al mismo tiempo una segunda transacción inserta una o más filas, una o más datos a dicha tabla, haciendo que la transacción 1 obtenga el número de datos incorrectos, el número de renglones incorrectos, haciendo que los datos y la información sea errónea. Veremos el ejemplo. En este ejemplo tenemos dos instancias. La primera instancia hace una transacción completamente comiteada en la cual seleccionamos un rango de filas de nuestra tabla aparte, esperando 10 segundos y posteriormente volvemos a hacer lo mismo. Mientras esperamos los 10 segundos, una segunda instancia que, no sé, todos estos problemas de concurrencia se pueden relacionar mucho por los bancos, no sé, escuelas, bases de datos complejas en la que muchas personas en todo momento están haciendo lecturas, inserciones, borrados. Por lo tanto, en esta segunda parte, en una segunda instancia, inserta en nuestra misma tabla, haciendo que las filas sean erróneas.
Como podemos ver, se insertó una fila número 15, la cual en la primera parte no nos las da, y en la segunda parte ya se obtiene, dándonos unos errores de concurrencia, la cual nos dice que arriba hay 6 renglones y abajo hay 7 renglones, dándonos información que no coincide en las instancias. Eso sería todo. Muchas gracias.